llegué acá a Iquique el año 53, justamente cuando egresé. ¿Cómo era Iquique en ese tiempo? Iquique, la impresión que yo me llevé cuando bajamos por el zigzag es de que era un caserío. En realidad, visto desde arriba, era un caserío. Yo cuando llegué por primera vez a Iquique, Iquique tenía entre 30 y 35 mil habitantes. Un alumbrado tenebroso, el alcantarillado del agua que daba pena, pero así fue progresando, porque yo más o menos cuando yo le narro esto, serían más o menos el año 50. Iquique prácticamente llegaba a lo que en ese tiempo se denominaba las 5 esquinas. Usted tiene que haber escuchado mencionar las 5 esquinas que daba cerca de lo que ahora es la escuela industrial, creo que. A mediados del siglo pasado, Iquique no soñaba con sueños de grandeza. Apenas respiraba por la herida lacerante de la crisis salitrera. 30.000 habitantes cercados por el desierto, a la espera de un milagro que cambiara su suerte. La última gran crisis salitrera es en la década del 50, a fines de los 50, en el gobierno de Ibáñez, de Carlos Ibáñez del Campo, donde se promueve el cierre de las últimas oficinas por su baja productividad, y solo queda funcionando de manera relevante Victoria. Cierran las oficinas y los trabajadores del salitre viajan a la ciudad en busca de empleo y también de vivienda. Va a ser una expansión de la ciudad a través de la ocupación de terrenos municipales y del apoyo del municipio a ese proceso de ocupación a través de la provisión de agua potable. Y de esa manera, entonces, estos migrantes, estos pampinos, así como parte de la población local, van a hacer que Iquique crezca hacia el sur. Iquique recibía migrantes provenientes de todo el país y muy especialmente de La Pampa, trabajadores que sufrían con el cierre de las oficinas salitreras. Cuando llegué me causó extrañeza porque era distinto a todas las ciudades del sur, incluso a mi ciudad. Entonces, pero con el tiempo fui recorriendo los barrios, yendo a la playa, yendo al interior, conociendo las oficinas salitreras, me fui enriqueciendo, digamos así, con la historia del norte de Chile, con la historia del pampino, del salitre. Yo siempre tenía con mi casa propia. Si yo en La Pampa tenía mi piso de tierra, no tenía servicios higiénicos, no tenía agua cuando empecé, no tenía luz. Porque así empecé yo, pues, cuando llegamos por primera vez a Salitrera Victoria, que no se llamaba Victoria, se llamaba Brach. Y tener mi casa acá, mi primera casa. Tener una casa, pero no a través de tomas u ocupaciones de terrenos, sino por intermedio de una política que implementaría el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el cooperativismo. Eduardo Frei, cuando viene a Iquique como candidato en el año 64, hace un discurso aquí en la Plaza Conde, donde instala la vivienda como la cuestión principal de su gobierno y promete que va a construir del orden de las 60.000 viviendas anuales, 360.000 en el año, y que va a crear un Ministerio de la Vivienda. Y como una vía de acceder a la vivienda va a ser el desarrollo de las cooperativas. Los profesores se organizan entonces en una cooperativa que vendría a dar solución a su problema de vivienda. Y en Iquique van a ser los profesores, van a ser los funcionarios de ferrocarriles, de vialidad, van a ser también los trabajadores pesqueros, los que se van a organizar en cooperativas a partir de su núcleo de trabajo.
tanto porque se conocían, como porque había confianza y porque el sentido de lo colectivo era un valor fundamental en aquella época. Así nació la cooperativa de viviendas del Magisterio Covima y obtuvo terrenos en Playa Brava, un sitio en ese entonces no apto para vivir. Era un tierral esto, andaban las tijeretas por el patio, por todos lados, porque era arena como del Cerro Dragón, así de ese tipo. Pura arena, puro arenal, pura arenal. La primera población que se instaló fue la de los profesores acá. Fuimos los pioneros en las construcciones de esta población. Estos terrenos donde estamos ahora, en el año 60, era como irse a vivir a Lobito, tal cual, para contextualizarlo con un tema que está súper en boga. Es como irse a vivir a Lobito, o como irse a vivir el otro día pasé por Alto de Playa Blanca. Es un lugar donde no había nada. En ese tiempo Playa Brava era un balneario de la ciudad, en donde, si bien no se hacían actividades de baño porque era muy peligroso, los iquiqueños venían a extraer machas que crecían así de una manera espectacular. De ahí estaba el emisario de Iquique, estaba aquí, digamos. No sé cómo, no hubo epidemia ni de cólera ni de nada, pero sacar macha era un deporte de los iquiqueños, al lado del emisario. Playa Brava en su estado natural, año 1950. Una enorme extensión de arena inhóspita, aparentemente incompatible con la vida. Además, en los extramuros de Iquique. Las últimas casas de Iquique estaban por donde está el colegio inglés. Quizá un poquito más acá, lo que le llamaban las 5 esquinas. Después habían algunos asentamientos en la península de Cabancha, que eran las casitas de los pescadores, digamos. Y después no había nada. Esto era tal como irse cuando uno se va a acampar al sur de Iquique a una playa, sin nada. Incluso peor que ahora, porque para llegar a esa playa ahora tú llegas por una carretera. Aquí no había carretera. Mi suegra decía no nos vamos a ver más, porque no habían ni góndolas para acá. No los vamos a ver más. Claro, ya no los vamos a ver más, ya, porque nosotros íbamos en Barros Arana, que era cerca de Esmeralda, donde vivía mi suegra, pues, pero... era muy lejos. Claro, muy lejos, y la locomoción no llegaba acá. Después empezaron a llegar las libres a Nissan, Celeste, esas empezaron a llegar acá primero, y después las góndolas, las micros. Me han contado, gente que vive aquí desde muy chico, que por ejemplo, para ir al centro había que irse caminando. Y ese irse caminando no era irse caminando como por el borde de Playa Brava y Cabancha como es ahora, era irse caminando por una playa, como irse caminando por la orilla de Cabancha. Por lo tanto, los tiempos de traslado podían llegar a demorarse una hora y media para llegar al centro. A pie se caminaba mucho, en bicicleta también. Casi los profesores, la mayoría teníamos bicicleta. Y tenían que hacerle el kit ¿cómo se llama? Al aeropuerto, ¿no? Ah, por sí, aquí pues. O por el otro lado, no sé cómo Claro, iba a pasar, ¿por dónde nos va a pasar? Pasábamos nosotros por un semáforo, pues. Hay un semáforo para darle a pasar a los peatones y darle a pasar a los aviones que despegaban prácticamente en la avenida Aeropuerto. Era la Concepción, era la pista de aterrizaje. Por ahí pasaban los aviones. Claro, bajaban allá al comienzo de la Concepción y llegaban acá donde está la Fuerza Aérea. Hay que entender que en el Chile del 67 es un Chile que se está urbanizando. Es un Chile que que la gente, en el caso del norte no se venían del campo a la ciudad, pero a nivel nacional, digamos, la gente en la zona central se estaba yendo del campo a la ciudad. Entonces había que darle lugar a toda esta gente que necesitaba casa. Este grupo de jóvenes profesores, aventureros si es que cabe el término, no se desanimó ante los malos augurios. Asentarse en un lugar tan lejano del centro de Iquique no los amilanaba, era más bien un acicate.
la mayoría iniciaba una vida cargada de ilusiones. Me casé y naturalmente que pasé las zozobras que sufren todos los recién casados, que no tienen casa. Pero más aún, cuando a ella la trasladaron acá a Iquique y yo seguí trabajando en Salicera de Historia. Nosotros cuando nos casamos con Rosa arrendamos casa en el centro y nos pedían la casa después que nos arreglamos, todos nos pedían. Entonces cuando se formó la cooperativa, que los dirigentes primero fue Lucho Taguada, René Cárcamo, Carlos Franque, fueron los dirigentes que en un comienzo empezamos este periodo, fue la primera cooperativa esta, y de ahí siguió para arriba con lo de los ferrocarriles, los militares, de aduana. Justamente es la primera cooperativa de Chile. Nosotros inauguramos el cooperativismo en Chile. Nosotros mandamos a un colega justamente a Israel a estudiar cooperativismo. Entonces, por lo que él aprendió en Israel, nosotros lo guiamos para fomentar el cooperativismo en Chile. La idea de formar una cooperativa entusiasmó a todos los profesores, quienes de inmediato se dieron a la tarea de la organización. Vimos que se había formado en el Colegio de Profesores una cooperativa que no tenía nombre, por supuesto, porque si recién se estaba organizando. Y ahí participaron distintos profesores, colegas, que marcaron época en su tiempo y que y yo creo que la gente se recordará por sus apellidos, por sus nombres. Ahí estaba Lucho Taboada, por ejemplo, Luis Pérez Quinteros, Roberto Castillo y otros que se me escapan. Había una cooperativa de vivienda, Aprenor se llamaba, me parece, Aprenor, que quedaba allá abajo donde está la pileta de agua donde toman los caballos. Sodimac estaba allá abajo también, por San Martín abajo. Y ahí teníamos que ir a depositar todos los meses la plata y de a poco. La Corvi, Corporación de la Vivienda, había ideado un sistema en que aquellos grupos organizados, como estos profesores normalistas, pudieran acceder a la vivienda propia. La urbanización responde a este sistema de cooperativa que nace con la Corvi, que era la Corporación de la Vivienda, que era que el Estado le otorgaba a estos grupos que se organizaban en cooperativa el terreno y una cantidad de plata para construir. Y por su parte, los beneficiarios podían, debían primero conseguir un arquitecto que patrocinara el proyecto, que presentara el proyecto y lo patrocinara, y debían poner una cantidad de dinero X, ellos podían poner más que eso si querían, y además, y para mí lo más interesante es que estaba permitido que los mismos beneficiarios aportaran con trabajo o con recursos en el fondo que no fueran monetarios. Así es como se construyeron 110 casas con 3 tipologías distintas, donde sus propietarios, además, tenían la posibilidad de terminarlas a su gusto. En este barrio habían 3 modelos de casa distintos. Una vez también Patricio Advi me comentó, digamos, que él quiso hacer como una reinterpretación de la vida como en las casas de la salitrera, que tenían espacios cubiertos y espacios libres. Poquito a poquito se fue remodelando, arreglando, con la voluntad, el entusiasmo de los vecinos, y empezó a nacer la cooperativa ya, pero en forma, porque emparejaron, le echaron ripio, porque no era el ripio, es una pavimentación primitiva, y no es igual que el pavimento propiamente tal. Se demoró un tiempo, porque como no había pavimento, no había nada, había pura arena, de a poquito fueron apareciendo uno, otro. Yo ya no me acuerdo los nombres porque fueron 110 los que vinieron acá. Y eso nos permitió justamente
tener una cooperativa buena, que haya buenos dirigentes. Las casas eran ya una realidad, pero además estaba el barrio, que respondía a los criterios de esa época. Hay que entender que estas cooperativas nacen en un momento donde no había especulación del suelo, por parte ni de las empresas privadas ni del Estado mismo. Por lo tanto, si uno lo piensa con la lógica de hoy, uno entiende que, y uno lo ve en los subsidios, digamos, que el terreno donde se va a emplazar la casa es una cosa bien ajustadita porque el terreno es caro. ¿Se fija? Y este era un país, digamos, una sociedad, digamos, que funcionaba con otras lógicas. Por lo tanto, esa especulación o ese precio especulativo que podría llegar a tener el terreno no existía. Así es como se diseñó una población que no solo tenía casas, sino espacios públicos que creaban comunidad. El sistema de cooperativa o el sistema que exigía la Corvi para la generación de los barrios le pedía a los arquitectos que generaban los proyectos una cantidad de metros cuadrados de espacio público por cantidad de habitantes. Por eso que tuvo que tener una plaza, un equipamiento deportivo, que es una multicancha que está aquí a la vuelta, un equipamiento comercial, que son los locales que están hacia Avenida Playa Brava, frente a donde está ahora la Shell, esta en particular tenía un equipamiento mayor, por decirlo de alguna manera, que eran equipamientos que no eran solamente para la población, sino que eran equipamientos que prestaban ya, por el tamaño de la urbanización, prestaban servicio como al resto de la ciudad o al resto de la comunidad. En este caso específico, se contempló espacio para una escuela, la cual nunca llegó a construirse. Lo que sí, este sitio eriazo sirvió al propósito del esparcimiento. Los profesores que habitaban, probablemente con otros amigos, practicaban este antiguo deporte inglés que es el croquet, que fue practicado en Iquique como consecuencia de la presencia de familias ingleses, de trabajadores ingleses, tanto en Iquique como en La Pampa, y que quedó como una práctica deportiva relativamente elegante, que permitía la conversación mientras se practicaba y que también hacía posible rememorar por parte de sus ejecutantes las prácticas que eran más comunes en su juventud, en la época salitrera. Y aquí jugaron hasta, yo diría, el 2011, 2012, que me acuerdo haberlos visto jugar. Ahí jugábamos croquet nosotros. Y yo tenía todos los equipos acá, los materiales que se jugaba croquet. Yo soy pampino y allá ese juego lo trajeron de La Pampa para acá. Y lo trajeron de Salicera Victoria. Y yo, siendo de Salicera Victoria, nunca jugué croquet. Vine a jugar croquet acá, porque como llegaron pampinos también, entonces, y acá había un terreno baldío, que era este que está al frente de mi casa. Los adultos jugaban croquet y los niños, que vivían inmersos en la complicidad del vecindario, también disfrutaban de los sitios eriazos, de las canchas o de las fiestas de aniversario de la población. Oh, metido de casa en casa, claro. Aquí yo, por ejemplo, los niños Sarabia que vienen en la esquina, el Gregorio que es médico, que tiene la clínica aquí cerca del Granadero, pasaba acá en la casa con las hermanas y mis cabros allá y así, pues. Los Perish, los Centenos que vivían acá a la vuelta, también, pues todos eran una comunidad grande. Y para ir a la playa atravesaban la cancha de aterrizaje, pues. Tenían que, claro, lo perseguían los aviáticos, pero los cabros se la ingeniaban para pasar, para no dar tremenda vuelta. Muy unidos, muy unidos. A través de todas las actividades que teníamos, nos uníamos bastante. Teníamos buenas fiestas, nos juntábamos, éramos todos conocidos, todos éramos profesores y algunos esposos de profesoras.
¿Ah? Todos éramos unidos, muy bueno, muy buena vida y tranquilina. Oiga, se hacían acá los aniversarios, se hacían carpas así como los circos y en el cual participábamos todos, nos disfrazábamos, hacíamos las competencias que hacen todos prácticamente lo voy a decir los chilenos, no solamente los iquiqueños. Qué carreras acá, qué carreras allá, qué deporte, porque todos jugábamos, pues en ese tiempo, si estábamos jóvenes. El sitio baldío, que sirvió para el croquet y para las fiestas de aniversario, permaneció así hasta hace un par de años, cuando dio paso a juegos infantiles y una sede vecinal. Lo bueno es que ahora este sitio Iriazo, que está frente a donde los profesores juegan croquet, que ya no podían jugar ya porque ya no podían pegarle a la pelota. Entonces lo transformaron, menos mal que la municipalidad hizo los juegos infantiles, o que cambió un poco el barrio. Aquí no hay niños, prácticamente no. Instalaron juegos infantiles y la verdad es que aquí hay puros adultos mayores, ¿no? Pero los nietos vienen a ver a los abuelos, qué sé yo, la gente joven que ha llegado a vivir acá tiene niños y ellos sí se ocupan. Lo ocupan también los drogos a dormir ahí en la noche, a fumarse sus pititos ahí en los juegos infantiles. Para todo sirve. Lo que sí estaba en los planos originales del barrio era el equipamiento comercial. Y uno de los pioneros, nosotros esta cuadra al principio cuando nosotros llegamos era de tierra. Nosotros, unos 2 o 3 amigos, pusimos primero una gravilla acá en la cuadra, una gravilla para poder que quedara más decentito. Después le pusimos impregnamos con alquitrán. Después ya llegó un caballero como un boliviano que ahora era el dueño de las brasas. Un boliviano justamente que estuvo acá al lado y puso un pequeño, como un café aquí al lado, un tipo de restaurante. Y él, entre todos, pues hicimos una pavimentación corporativa. Y entre todos pavimentamos la cuadra. Sin habérselo propuesto, los socios de la cooperativa de viviendas del Magisterio hoy ya no viven en los extramuros de Iquique, sino en un sector neurálgico. Han ganado una enorme plusvalía, han vivido tranquilamente y han sido un ejemplo de vida en comunidad. Estas familias de profesores con el desarrollo de la ciudad están prácticamente en el centro de Iquique y hoy disponen de conexiones más expeditas con el resto de la ciudad, tanto al norte como al sur, acceso de mejor calidad hacia los centros comerciales y médicos. Este barrio se ha vuelto entonces muy atractivo para sus ocupantes y prevaleciendo el objetivo original de una casa para toda la vida y probablemente también una casa para heredarles a sus hijos. Sin grandes aspavientos, con la mesura y la ponderación de siempre, los habitantes de la Villa Magisterio han visto pasar y han sido protagonistas del crecimiento de Iquique y se muestran orgullosos de lo que lograron hacer con sus vidas. Casi todos somos conocidos, unos más amigos que otros por supuesto, pero permite que llevemos una vida sana. Aquí casi ninguno de nosotros somos enemigos del otro, todo lo contrario, pero nos permite justamente vivir tranquilos, nadie molesta, pocos nos han venido a robar acá y eso nos permite seguir la vida como siempre. Mire, hasta unos años atrás, hablemos de 4 años aproximadamente, era una vida bastante tranquila y menos diría yo, 2 años atrás. Aquí este barrio era un barrio selecto en cuanto a convivencia, en cuanto a tranquilidad, a seguridad. Era una comunidad muy bonita. Uno tiene los recuerdos nomás de la gente de ese tiempo, algunos fueron profesores nuestros, en la Santa María, por ejemplo, en la Escuela 1, estaba ahí los mismos profesores que después eran compañeros nuestros, colegas. Yo soy uno de los pocos baluartes que van quedando y somos muy pocos.
y todo el resto. Esa playa de dirigentes activos, esforzados, luchadores, todos se fueron. Todos, si no queda ninguno, no queda ninguno. Yo que era más jóvenes que ellos, ahora estoy, como uno dice vulgarmente, me quedan 2 vueltas a la carretilla nomás, pues. Y lo tengo que asumir porque la vida es así.